antes, tiene que haber sido a mediados del 72, había un acto aquí en la plaza, siempre uno más o menos imbuido de las cuestiones estas ya había en el país una efervescencia bastante importante en el 72, que con un clima preelectoral, acercándose ya la vuelta a Perón se la veía cerca. La vuelta de Perón en alguna medida para nosotros era todo, era la felicidad, la paz, el trabajo, las posibilidades de solución de todo. Creo que en alguna medida nosotros habíamos idealizado un regreso de Perón. El regreso de Perón en alguna medida es la solución de nosotros, de los trabajadores, del país, de América Latina. Y así fue como participo en el primer acto, cantando, gritando, y ahí fue donde yo sospeché una división interna, porque los de enfrente gritaban ni yanquis ni marxista peronista. Entonces yo, como ellos decían ni yanquis ni marxista peronista, yo le decía a los muchachos, yo estaba cantando de todo, todas las consignas las cantaba. Cuando decían ni yanquis ni marxista peronista, yo me puse a cantar a ni yanquis ni marxista peronista. Entonces uno me paró y me dice, no, esa no, que esa nos grita, nos están diciendo a nosotros. Entonces, ¿qué bueno es? Empezamos a abrir el ojo cuando, obviamente, viene toda una insurgencia en Latinoamérica, Chile, Uruguay, acá mismo toda la organización, el Cordobazo, la muerte de Guevara en el 67, etc. Y cuando tenemos capacidad para entender y para leer y para entender por nuestros propios medios algunas cosas, soy muy chiquito todavía, pero a los 13 años cuando vemos que se habla de que viene Perón, y que puede venir Perón y puede venir la democracia, y que implica mayor libertad de pensamiento, y que elegir los gobernantes que uno quiere, y no los milicos que te van a decir lo que tienes que hacer, y que se podía pensar. Y es una idea muy seductora para un chico de 13 años o 14, poder pensar, sin que nadie lo mande ni le diga qué tiene que hacer. Sí, venía por esto la cuestión, de que así como los pibes, digamos, en ese momento estábamos bastante comprometidos de una forma muy terminante con un proyecto de cambio, que era un proyecto de liberación en ese momento, y había tanta diferencia con lo que hay hoy. También hay diferencia en cuanto a la vertiginosidad de los procesos políticos. En aquel momento, de pronto yo viví en 4 años de escuela secundaria, que viví en Rosario de primero a cuarto año, viví el rosariazo, ¿viste? O sea, el primer año, el primero, segundo año, no sé dónde estaba yo, en qué año, todos mis compañeros salían, digamos, a pelear contra el sistema, ¿no? Que en ese momento podía ser la policía, el ejército, no sé lo que fuera, había una dictadura militar en ese momento que no era lo que fue la dictadura del 76, digamos, una cosa mucho más blanda, mucho más soft, digamos, para ser moderno, lo diría así. Pero era una dictadura militar, los tipos, y nosotros salíamos, ¿viste? Y con las ondas, y salíamos, y éramos pendejos, ¿viste? Chiquitos. Y salíamos con las ondas y nos preocupábamos de juntar las tuercas para tirarle a los caballos, o las bolitas, digamos, de esos rodamientos. Y era toda una efervescencia fenomenal. Yo estaba estudiando en la Escuela Nacional y estaba estudiando en una escuela de Bellas Artes en ese momento. Viví las 2 tomas de las 2 escuelas también. Vivimos la salida de la dictadura, vivimos la llegada de Perón en Ezeiza. En este sentido, totalmente. Me parece que era una época en la que nadie se sentía indiferente de lo que pasaba. Yo hoy te decía que yo no, pese a que tenía todas mis simpatías por el peronismo, yo no milité en Paraná orgánicamente en una estructura del peronismo, como la UES, por ejemplo. Pero no por eso yo me sentía al margen. Me parece que uno sentía que si se reunía con los compañeros a decir hay una movilización por el medio boleto y es importante que vayan, los que están afectados por esta medida y los que no están afectados también, porque la solidaridad es importante, pero uno por supuesto que sentía que el granito de arena que uno ponía era importantísimo en todo esto. A ver, yo digo lo del medio boleto concretamente, yo nunca usé el colectivo para ir a la escuela porque estaba a 5 cuadras de mi colegio, así que toda la vida me fui a pata. Sin embargo, este sentimiento de colaborar, de que el problema de uno es el problema del de al lado, pero nos atravesaba desde este pelito de aquí hasta la uñita de los pies. En este sentido, mi sensación es que nadie podía estar al margen de nada, nadie podía estar al margen de nada. En general, más allá de lo político, en general,
que la actitud de uno podía hacer que el mundo fuera distinto. Sigo creyendo que la actitud de uno puede hacer que el mundo sea distinto. En el año 73, me acuerdo, participamos activamente en el aspecto de la organización del triunfo electoral del 11 de marzo, por ejemplo. Me acuerdo la fiesta, yo me acuerdo del 12 de marzo, en mi candidez o en mi ingenuidad, yo creí que era otro país, en un día al otro yo pensé que era otra cosa. Yo veía a la gente, la veía distinta, la veía con... Yo era un tipo feliz, yo creí que se había terminado todo, ya no había problema, pero verdaderamente era un tipo feliz. Realmente, desde la gran fiesta del 73, en donde había mucha gente que era... que se acercaba por una cuestión de enorme placer. Y lo que yo tengo muy presente siempre es esa fantástica y que nunca más volví a repetir sensación de ver a toda la gente reunida, ¿no? Feliz. Pero no miles, ¿te das cuenta? Nunca más lo vi eso. 73, 74. Incluso peleando contra la cana, ¿viste? Pero feliz. Ese grado de intensidad de la felicidad de esa gente, que yo lo guardo, claro, era algo fantástico. Mucha gente vivió eso y lo vivió como una experiencia muy fuerte y muy atractiva. En todos los bares, en las peñas, en las casas. La discusión política era, te diría, lo medular de las relaciones, y así se entablaban desde los noviazgos hasta las amistades. Comenzaban, por lo menos la experiencia que yo viví, a través de una cuestión que estaba ligada necesariamente a lo político, a lo sindical, a la cosmovisión, a una visión amplia de la vida, y en ese marco, por supuesto, el estudiante secundario no estaba ajeno a ello. Entonces ya no solo que cuestionábamos aspectos económicos, macroeconómicos, visualizábamos injusticia, que la canalizábamos a través de la música, a través de la poesía, a través de las discusiones, sino que se entraron a ver claramente que esas cuestiones que nosotros criticábamos tenían se verificaban claramente en nuestra escuela, en los planes de estudio, cómo y por qué estudiábamos historia, con qué características, con qué orientación, cómo y por qué estudiábamos geografía, qué geografía estudiamos y con qué orientación. El centro estudiante era una reivindicación como centro estudiante, era una de las reivindicaciones formales del centro. Fue la época en que se comenzaron a formar y a florecer todos los centros de estudiantes. La inclinación por la actividad política era una inclinación natural en un contexto de ebullición. Pero con todo lo que nosotros estábamos haciendo, le estábamos dando un contenido. Es decir, era más allá de las ganas de militar o de estar en el barullo como estaba todo el mundo. Nosotros ya le habíamos dado un contenido y creo que fue lo que caracterizó a la agrupación de estudiantes secundarios en un tiempo. Yo me acuerdo que más allá del aspecto organizativo, que éramos muchos y éramos los más allá de ganar elecciones en los colegios en el 73 y en el 74, ganábamos en casi todo. Más allá de nuestra capacidad de organización, de agitación, era que nosotros verdaderamente le habíamos dado importancia a lo que considerábamos la formación, de lo que después se llamaba formación de cuadro, a la formación de muchachos de 15 y 16 años con un contenido científico, político, educativo, que nos permitía discutir mano a mano con los profesores, discutirle programas de estudio, plantear más allá de reivindicaciones del colegio, discutir contenidos. Era una cosa importante, trascendente, que nos gratificaba porque en alguna medida nos hacía sentir importante, y porque algunos profesores, la mayoría, diría yo, por lo menos en nuestra experiencia, nos respetaba, nos daba bolilla, nos preguntaba qué pensábamos de tal o cual cosa, porque los profesores tampoco estaban ajenos al contexto en que este país vivía.
por qué luchábamos, cuál era la idea nuestra, con 16, 17 años. Tratábamos de reivindicar todas las cosas, como todos los centros de estudiantes que yo creo que en este momento están empezando a surgir. Es decir, luchábamos por derechos de los alumnos, por poder ser críticos, por poder pensar por nosotros mismos, por querer pertenecer incluso a la escuela, sentirnos parte de la escuela, con compromiso hacia las ideas de los otros, qué sé yo, cualquier injusticia que pasaba íbamos al frente nosotros. Y aparte de trabajar específicamente en lo que era la escuela, también trabajábamos con los otros centros de estudiantes, con los otros compañeros de los centros de estudiantes de otras escuelas. Aparte discutíamos mucho y aparte éramos estudiantes, éramos adolescentes que nos enamorábamos, nos hacíamos la rata, nos ponían amonestaciones, a mí me ponían varias amonestaciones, era bastante terrible en la escuela normal, pero siempre fueron injustos los docentes. Yo ahora soy docente, no me pongo el otro bando, trato de entenderlo bien a los chicos. Y creo que todas las cosas que hacíamos eran parte de la adolescencia, no éramos ni extraterrestres, ni monstruos, ni nada raro. Y nosotros, entonces, en ese momento, por ahí un concepto importante que se manejaba casi intuitivamente era de que había que juntar a todos, independientemente del lugar donde estuviera trabajando, había que juntar. Entonces, por ahí, que los estudiantes secundarios hicieran trabajos, como los hicimos nosotros en determinado momento, me acuerdo del caso de Rosario, que hicimos varias veces, trabajos solidarios en barrios, era totalmente normal eso, absolutamente normal, no era un hecho extraño que uno fuera a trabajar a un barrio. Ya era fines del 73, nosotros logramos hacer una cosa importante, que hacer una coordinadora de centros de estudiantes. Cuando ya los centros de estudiantes se habían armado en todos los colegios secundarios, todos los presidentes y secretarios funcionaban en una orgánica que habíamos armado, que se denominaba Coordinadora de Centros de Estudiantes de todos los colegios secundarios de Paraná. Era importante. Esas reuniones a veces eran reuniones, qué sé yo, no sé, eran reuniones a veces de más de 100, 200 personas, de estudiantes secundarios, discutiendo políticas comunes, más allá de las reivindicaciones de cada colegio. Y la participación era importante, participaban todos los colegios de acá, por supuesto, era bastante minoritaria por ejemplo, la participación del Huerto, y era importantísima la del Industrial o la Salle, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso era importante. Y eso fue lo que culminó en una de las movilizaciones más grandes, creo que fue la más grande que hubo acá de estudiantes secundarios, porque yo no sabría decir la cantidad, el número, pero fue una movilización impresionante en la lucha por el medio boleto. Fuimos, nos atendió el intendente, a Esparza, y nos atendió Cresto, en la Casa de Gobierno. Fue una de las movilizaciones más importantes que se vivieron en Paraná, la hizo, y tenía un espíritu de amplitud, de democracia y fundamentalmente de pluralismo, porque fue un hecho importantísimo de movilizar al conjunto de los estudiantes por una medida reivindicativa. Que te digo que tienen que ver con la participación, con las luchas sectoriales, fue decayendo porque en el país comenzaron a pasar cosas distintas y necesariamente a nosotros nos afectaron. Es decir, lo que pasaba en el peronismo necesariamente afectó, cómo después fue la orientación política de determinados sectores también a nosotros nos afectó, y yo te diría que esto tuvo, no sé si llamarlo así, pero de un cariz casi romántico hasta el año 74. Incluso te diría hasta la muerte de Perón, no más de eso. La cuestión ya no era de características románticas, ya acá la cuestión se comenzó virtualmente a podrir. Pero después empezaron a venir momentos más duros, o sea, después a fines del 74 aparece ya desembosadamente la AAA,
un organismo de represión que te pone los pelos de punta, digamos, cosas tremendas, ¿no?, que hicieron, cosas monstruosas que después se repitieron de manera mucho más orgánica a partir del 76, mucho más orgánica y masiva a partir del 76, como si las AAA fuera una especie de ensayo, digamos, de un organismo cuya función era crear cuadros para la futura represión. La situación se había casi militarizado, secuestraban gente, mataban, la violencia se había apoderado en términos casi generales del país. Paraná no era una isla y se empezaron a realiar no solo nuestra organización, sino muchas más. Ya quedaban aquellos compañeros con un compromiso mucho más importante. En el 75, que volví a presidir el centro de estudiantes del colegio, ya nos llamábamos a la lista azul y blanca, y ya se estaban dando este tipo de hechos en nuestro país. ¿Qué hicimos? Entre otras cosas, formamos una comisión de ayuda a los presos políticos, simplemente ir a visitar a una persona que para nosotros era normal, que nos costaba creer lo que decía toda esa propaganda del terrorismo. No se usaba mucho la palabra subversivo, creo que se usaba más terrorista en esa época, asesino. El tipo que para nosotros era normal. Yo había caído preso, porque de la UES, el primero que cae preso de la UES acá soy yo. Repartiendo obleas, pegando obleas en las calles de la ciudad, en contra del gobierno de Isabel Perón, 75. Van los compañeros a pegar las obleas y los detiene la policía pegando obleas porque abajo decía JP Montonero. Pues yo caí en septiembre del 75. Yo era menor, todavía no había cumplido 18 años, era todavía gobierno democrático de Isabel Perón, y 15 días después Luder firma el decreto de aniquilar la subversión. A partir de una panfleteada normal en la ciudad, detienen unos compañeros del colegio Don Bosco, empiezan a buscar otros compañeros de la base aérea, como era el Bicho Fadil, los salían acusando de la toma del regimiento de Formosa. Nosotros sabíamos, por supuesto, que era Verso porque convivíamos con él, lo veíamos aquí en la ciudad, sabíamos que todo era Verso. Entonces, no discerníamos a lo mejor con claridad la clara intención que podían haber tenido en ese momento los servicios de inteligencia, los militares, de quemar al colegio, de cercar, un modo de mandarnos presos a todos, tirarnos la boca a los leones, a todos nosotros. Así fue que nosotros en el 76 lamentablemente seguíamos recibiendo la información de gente que se tenía que ir de la ciudad porque lo perseguía, que lo buscaban los militares, que lo buscaban los servicios, que lo seguían deteniendo, acusándolo, te vuelvo a decir, de terrorista, del crimen de aquel, que le encontraron tanta arma. Para nosotros
cosa que por supuesto jamás creímos, y lo que recato de este grupo, de esa generación de jóvenes que participaban en el centro de estudiantes, algunos organizados en la UES, participando más firmemente de la lista azul y blanca, otros simplemente participando en el centro de estudiantes, nunca se borraron. Siempre predominó la solidaridad, el tratar de una mano a esas personas que la conocía y que vos sabías que lo que estaba diciendo el diario, la radio, era mentira. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Llegaré a mi casa 10 de la noche, 11 de la noche, era de noche. Entro, era verano, mediados de febrero, me saco, o sea, habíamos terminado la secundaria, nos estábamos preparando para el preuniversitario, para el ingreso universitario, a la universidad. Me saco la remera, me sirvo un vaso de pomelo y de afuera tocan timbre y me llaman Pinocho. Salgo, encaro hacia el lado de la puerta de mi casa y me pone una ametralladora en el estómago, una pistola en la cabeza y me preguntan, ¿vos sos Pinocho del Colegio La Salle? Y yo dudé un momento en contestarle, sí, soy yo. Digo que no, que mi hermano, ese interín me voy, me llevan a mí, me llevan a mi hermano. No sé, qué tiempo segundo uno puede pensar eso. Y le dije, sí, soy yo. Vamos, hijo de puta, yo no. Entonces, déjeme buscar la remera. Y bueno, me calcé los mocasines, manoteé la remera y me sacaron para afuera. Tengo entendido que no revisaron nada en mi casa y no revisaron nada. Y yo le dije, tenía que decirle a mi mamá, mami, avisarle a papá, avisarle a los muchachos que me lleve el ejército, a la policía, que yo, me sacaron los empujones, me suben a un falco, me encapuchan y me llevan. Llegaron en mitad de la noche en la casa en la que estaba viviendo y entraban armados, horrible, armados hasta los dientes, encapuchados, te tiraban al suelo, te ataban pies y manos, te ponían capuchas para que no los vieras y te subían a un auto, uno no sabía ni a dónde ni. Yo me enteré mucho tiempo después que estaba en los sótanos de la jefatura. Sí. En la jefatura de Rosario, me enteré mucho tiempo después, pasé los 6 meses de Rosario, pasé en esos sótanos y lo recuerdo horrible, el descenso a los infiernos, siempre digo lo mismo. Me llevan, me cambian, entiendo que fuera de la ciudad de Paraná, cercano afuera de Paraná, pero ya con menos tránsito, con pocos ruidos. Me cambian a un baúl, me siguen otro tránsito más, me pasan a una camioneta, todo esto encapuchado, me pasan. Esposado los brazos en la espalda, me tiran como una bolsa de papa arriba de la camioneta y me siguen llevando hacia otro lugar, donde, bueno, paramos y me bajan a un sótano, tipo de campo, así de tierra, y ahí me piden, me dejan un rato o enseguida me piden los documentos, me los sacan del bolsillo, y yo les dije, tengo, no sé, qué plata había tenido, plata de hoy, 20 pesos, el bolsillo digo, no, la plata no me interesa, me dice, y se van. Y en marzo del 76 fue el golpe militar y a mí me detuvieron en julio del 76. Estuve
presa unos 6 meses en Rosario, algunos de esos 6 meses desaparecida, no me reconocieron legalmente al principio y luego me llevaron junto con toda la gente de Rosario Devoto, estuve 3 años presa. Habrá pasado un par de horas, 3 horas, pero esa misma noche, antes que amanezca, me comienzan a torturar. Hasta que amanece y salió el sol, un par de horas de sol, me torturan. Ahí me atan sobre una silla, con cable, con soga, me cagan a trompada, preguntándome un montón de cosas que algunas podían haber sido coherentes a lo que uno venía viviendo, a lo que uno podía conocer, y otras cosas que realmente uno no tenía idea, ¿viste? Cosas realmente disparatadas con la realidad de uno, pero bueno. Además, por supuesto, te tumbaban a trompada con silla y todo, me pegaban con una especie de látigo, con tipo bastón, ¿viste? Que las heridas esas me duraron bastante tiempo en el físico. Y también hacían la sección de picane, que le llamaban ellos, atándote sobre una cama, posándote en los brazos estirados, atándote los pies. Y bueno, me picañaban, ¿no es cierto? Me tiraban agua, me hacían la descarga eléctrica, etcétera. Y nos detienen y bueno, llega la patota, nos encapuchan, a mí me encajan un bollo ahí que yo no me acuerdo bien después hasta a dónde aterrizamos, pero era un lugar de Concordia donde me pasó lo que a muchos compañeros le pasó y que yo creo que esa historia ya se conoce, que es la historia más terrible, que es el tema de la tortura, las violaciones. También fui violada, también fui torturada, también pasé toda esa historia negra. Estuve 1 mes y medio, porque primero estuve en Concordia, después me trasladan a Paraná y estuve en una casita detenida, desaparecida, durante 1 mes y medio. Ahí estuve con el flaco Ferecín, que fui la última que lo vi con vida. Él está actualmente desaparecido. Era el compañero de una amiga mía del alma, que es María Eugenia Saint-Girón. Me vuelven a sacar para torturarme, donde te vuelven a cargar en el baúl de nuevo, ¿viste? Con la venda, la cinta adhesiva, la capucha. El baúl te pasean por distintas partes, entiendo que de la ciudad, no sé por dónde aquí, hasta llegar a un lugar también tipo así aislado, tipo con algunos ruidos de campo, ¿no? Ahí me dejaron un par de días en un lugar donde había 2 o 3 habitaciones, y ahí en ese me tuvieron todo el tiempo en lo que ellos le llamaban la parrilla, una cama, los flejes de una cama, esposado y atado. Hasta ahí no te daban de comer, y creo que tampoco te daban según recuerdo, me parece que tampoco nos daban de beber. Y bueno, ahí la tortura seguía siendo en base a picana eléctrica. Por ahí te sacaban de la parrilla, te sentaban, te ataban, te cagaban a palo, a trompada, patada. Y bueno, ahí también hacían la jodita con el revólver, ¿viste? De la ruleta rusa. Que uno, ¿qué piensa en ese momento? Que todo verso, que te están cargando, que te están apretando, que te están agarrando para la joda y te están apretando en el interrogatorio. Jamás se te ocurre pensar, a mí jamás se me ocurrió pensar de que me podían matar, no encontraba motivo para que me vayan a matar.
Te lo digo así porque, claro, después de unos años de dictadura uno empieza a enterarse que cuánta gente mataron, cuánta gente que hasta ahí yo estaba secuestrado, hasta ahí no había sido reconocido ni asentado en ningún lado. Compro un pasaje y se manda en tren a las 4 de la mañana, era más o menos 3, 4 de la mañana, para Concordia. Se subió al tren, yo la acompañé hasta la estación de trenes y a la vuelta, noche, 2, 3 vueltitas, me pasa un Falcon, crema, con 4 tipos adentro, una pinta, viste, alucinante los tipos. Bueno, ahí yo empecé a transpirar. Realmente empecé a transpirar, me empezaba a caer un sudor frío, ¿no? Que nunca me voy a olvidar de esa impresión. Llego a mi casa y había un movimiento sospechoso, efectivamente. Era un pasillo largo, era la calle 25 de Mayo 166, todavía sigue existiendo la casa. Me meto a casa, bueno, me meto ahí en la pieza, estuve un rato, qué sé yo. Voy al patio de mi casa, que tenía una escalera que conducía a una piecita donde yo tenía algunas cosas que había comprado cuando era mucho más pibe, que eran cosas de química, que me gustaba hacer cosas de química, boludeces, ¿viste? De química. Y bueno, me subo al techo de casa para ver cómo viene la mano y creo que, yo no me acuerdo bien la secuencia, pero me parece que fui hasta la baranda de la calle para ver qué pasaba. Efectivamente no sé si habían cortado la calle, era un momento muy raro porque era medio festival, carnaval, y no, habían cosas raras, digamos, pero había una sensación muy rara en el ambiente, ¿viste? Cuando vos olés, así como en un partido de fútbol que decía, huelo la bronca que se viene acá, bueno, ahí también se olía la bronca. Y después bajo, creo, y vuelvo a subir nuevamente. Y cuando vuelvo a subir, pero ya decidido a irme al carajo, derecho viejo, de ahí por los techos y bajar, como yo había planificado para una cosa así, digamos que bajaba por, no el baldío, sino por el correo, porque es la misma cuadra del correo, entonces del correo no sé si al lado había un garage, una cosa así, bueno, digo, bueno, bajo por ahí, que yo, cuando subo, ya estaban todos, ahí habían entrado por una galería que había en ese momento, que estaba media cerrada incluso, y habían violado la puerta los tipos, habían subido al techo de ese local y estaban ya diseminados, serían 5 tipos los que estaban, ¿viste? Y bueno, me dan la voz de alto y intento rajar por donde había pensado que tenía que rajar y tiraron todo lo que tenían los negros, ¿viste? Tiro al blanco, me cagaron, pero 5 balazos, me pegaron 5 balazos. Tengo uno en el tobillo, bueno, en varias partes del cuerpo, y de ahí me sacaron a rastras, digamos. Yo estaba medio boleta, imagínate, un charco de sangre infernal, y me llevaron a una playa de estacionamientos que había enfrente, justo enfrente y ahí sí cayó toda una cantidad de gente de la policía de la provincia, y ahí nomás empezaron la playa de estacionamiento, ¿viste? Sin ocultarse, a torturarme de manera salvaje, ¿viste? Querían la plata, dame la guita, qué sé yo, ¿qué guita? Escuchame, nosotros estamos muertos de hambre acá, nosotros. Yo le conté porque estaba perfectamente lúcido, ¿eh? Y bueno, ahí me tuvieron como 1 hora, hasta que llamaron a una ambulancia. Mirá vos, una cosa que yo creo que sucede únicamente acá en Paraná, en Entre Ríos, por esta cosa especial que tiene Entre Ríos. Nos llamaron a la ambulancia del Hospital San Martín. ¿Viste? No le llamó una ambulancia militar, que ahí ya, chao, ¿viste? No sabes más nada de tu vida. Llamaron y me llevaron al Hospital San Martín, así como estaba. Ya estaba medio frito, yo porque había perdido mucha sangre y que yo cuánto. Y me llevaron al hospital, y yo hay una cosa que tengo, ¿viste? Presente. Estaba un médico ahí de guardia. Bueno, un tipo fantástico, realmente, un tipo fantástico, pero lamentablemente no me acuerdo del nombre porque es muy injusto eso, no acordarse. Bueno. Y bueno, el tipo me revisó, viste, todo, un civil. Llamaron a un militar, un mayor, que era anestesista, un médico, un tipo bastante siniestro, ¿no? Pero después me tocó otro peor, ¿no?
un tipo muy siniestro, que no me acuerdo del apellido, yo con los apellidos soy tremendo, pero llegó 4 horas tarde el tipo, 4 o 5 horas tarde llegó, ¿viste? Se ve que estaba durmiendo y digo, nada, me voy a molestar por esta basura. Se quedó durmiendo hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, no sé qué horas que llegó. No me operaron hasta la hora que llegó él, porque tenía que estar él para operarme, porque me tenían que sacar algunas balas que tenían en los intestinos, yo nunca supe bien dónde. Mientras tanto me cuidó este tipo, este médico, y las enfermeras. Las enfermeras espectaculares. Yo recuerdo que tengo fantástico es de cómo los cagaron a pedo a todos los canas que entraron, trataron de entrar y verduguearme mientras yo estaba en la camilla. Espectacular, pero sacaban cagas, ¿pero qué dice acá? ¿Usted qué tiene que hacer acá? Y los tipos venían con las itacas, ¿viste? Una bola las minas infernal. Y bueno, yo creo que me salvaron, de una que me salvaron. Alrededor del 20 de marzo, 22 de marzo, nos llevan a la cárcel de aquí de Paraná. Al decir de los otros presos que estaban ahí, bueno, eso ya era importante que estemos en la cárcel porque ya estábamos asentados, reconocidos, que ya no nos iba a pasar nada, digamos. Cuando no nos iban a pasar nada, en ese no pasar nada, no es de que no te iban a volver a cagar, que no te van a cagar más a palo, sino de que por lo menos estaba asentado, de difícil que desaparezca. Pero en Rosario yo me encontré con muchachos que también iban a la secundaria más chicos que nosotros, porque hasta ahí éramos los más chicos de los otros presos no podían creer de que nos hubiese preso bajo 18 años, gurises de 18 años. Nos encontramos con pibes de 16 años, 15 años, que así como lo torturaron nosotros, no solo que lo torturaron a ellos, sino que no conforme porque no contestaban lo que ellos pretendían, que supuestamente podían haber sabido algo de lo que le preguntaban, lo sopletearon, lo cortaron con serrucho. A criatura, yo hoy con 38 años digo criatura de 16, ¿viste? Realmente yo estimo que una persona que está llevando adelante la tortura tiene por lo menos 30, 30 y pico de años, puede ser también su hijo, un hermano menor, no sé qué nivel de locura tiene que tener. Por eso no quiero comparar esto porque todo es injustificable. Pero te quiero decir, de la experiencia secundaria nuestra, me dice que en ese momento iban a 3er año, que no sé en qué circunstancia, no recuerdo ahora en qué circunstancia fue que lo detuvieron, que ya, ¿viste? A nosotros acá nos picañaron, nos hicieron un submarino, nos cagaron a palo yo, pero que te serruchen el brazo, que te den un soplete, ¿viste? No sé, tenés que ser loco, ¿viste? Enfermo, irrecuperable para la sociedad. De que en el 78, además de ya hacer más de 6 meses que no lo veía, yo empezaba el Mundial de Fútbol, lo que me mantuvo encerrado prácticamente un año en la pensión mía, encerrado en el sentido de no tener contacto con nadie, de empezar a sentir odio por el almacenero, por el kiosquero, por el tipo que pasa en moto, por la gente, porque no podía entender cómo la gente podía gritar un gol. No podía verlo a Videla en la cancha de fútbol, no podía entender sabiendo lo que estaba pasando. Y como que los adultos, la gente, la sociedad no podía creer, no podía saber, o no quería saber qué es lo que estaba pasando en ese momento. Y vos qué ibas a decir, están matando gente, ¿quién te va a creer? Sí, están matando gente, están haciendo desaparecer gente, ¿y qué te van a decir? La gente te decía, bueno, se van subversivos. Pasé por un juzgado, nunca nos abrieron una causa, nunca conocí la justicia, o sea, la sala de la justicia, un edificio de la justicia. Después de estar 5 años preso, a nosotros nunca nos hicieron una causa, a nosotros nos hicieron un consejo de guerra, que según dicen, para que te hagan un consejo de guerra, tiene que haber hecho militar de por medio. Entonces nosotros nos acusaban de asociación ilícita por el intento de un copamiento de un regimiento 6 en Concordia.
de lo cual por supuesto yo no tenía ni conocimiento que existiera el regimiento C de Concordia, qué sé yo, tenía 17, 18 años cuando me metieron preso, había cumplido 18, había terminado la secundaria, que nos avisaron que no iban a hacer un consejo de guerra, que teníamos que elegir algún defensor, me mostraron una lista de defensores, yo me acuerdo que le pregunté, ¿hay alguno de Paraná? Pensando que podía haber alguien que me conozca, como yo no me consideraba una mala persona, que se mere más por defenderme. Me cagaron una trompada en la oreja y vos sos boludo, que vamos a poner a alguien de Paraná que lo conozcan ustedes. Elegí este, bueno, elegí el que me señalaron. Y en esto te cuento que a mi amigo Luisito, en la chancha de Jauregui, que hicimos la primaria y la secundaria juntos, que estaba en el centro estudiante, que también fue detenido en más o menos la misma época que fui detenido yo, le nombraron también un defensor, que antes de ir al consejo, el día de la mañana o la tarde anterior, te hacían hablar con el defensor para que él te hacía una pregunta para armar la defensa. Y le tocó un capitán que creo que de apellido Espineta, no quiero mentir, no quiero regar apellido, no quiero equivocarme. Le dice, mirá pibe, yo te voy a defender porque eso contra en mi foja para mi ascenso, pero por mí, al hijo de puta que está en peso con vos, que se mató a todo. Y vos sos muy gurí, no sé, pero por lo menos te tendrían bola picando tierra en el sur, era en pleno junio, julio, hace un frío que partía la tierra. Así que... ¿Ese era el abogado defensor? Ese era el abogado defensor. Bueno, y mi abogado defensor me dijo, más preocupado que el defensor de Luisito, mirá, no sé cómo lo va a tomar vos, pero la orden de segundo cuerpo de ejército Rosario vino de darle entre 4 y 15 años. Creo que como ustedes son gurises, van a andar los 5 o 6 años, queda tranquilo. Por supuesto que yo cuando estaba ahí preso, detenido, no me imaginaba que, por más que te estuvieran diciendo, consejo de guerra, que te van a dar 5 años, como después nos acusaron y nos sentenciaron a 5 años, dentro ahí del comando, acá en calle 25, que el nivel de taradez, ¿no? Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Creo que hay que analizarlo. Creo que hoy conversábamos el tema de que no se puede hablar de la represión aisladamente del proyecto que estaba detrás de la represión. Eso es engañoso. Quería saber dónde está y nunca más supe